CEO millonario descubre a nueva garzoncita dormida en plena medianoche y lo que hizo te dejará. La luna brillaba con una intensidad sobrenatural aquella noche. El exclusivo penthouse del CEO, una de las figuras más poderosas de la industria, resonaba con un silencio inexplicable, pero había un secreto oculto en su interior. A las 3 de la mañana, cuando la mayoría dormían, él se encontraba en su oficina revisando documentos. De repente, una figura destellante atrajo su atención desde el sofá de la sala. Era una joven, una garzoncina, con el cabello desordenado y rostro sereno, como un ángel caído del cielo. Nadie sabía cómo había llegado allí, ni qué hacía. Él se acercó, su corazón latiendo con fuerza. ¿Por qué estaba allí a esa hora? El miedo y la curiosidad lo invadían. La habitación parecía helarse, un vaho misterioso envolvía el ambiente. La ghoul de la noche pareció cobrar vida. Su respiración se aceleró. ¿Era real o un mero espejismo de su cansancio? Las sombras danzaban en la pared, y cada latido era un eco de una pregunta sin respuesta. Pero, cuando intentó despertarla, un escalofrío recorrió su espalda al notar que la joven era más que un simple sueño. Una fuerza desconocida lo empujaba a descubrir su historia. ¿Quién eres?, susurró. En ese instante, la joven abrió los ojos y el mundo dio un giro. Una conexión instantánea, como si hubieran compartido un secreto eterno. Ella sonrió, una sonrisa que encendía llamas en el pecho de él. El bullicio de la noche se tornó ensordecedor, como si la ciudad misma retumbara de expectativa. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dejado sin suscripciones sin aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo justo abajo y asegúrate de estar aún suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale a me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El silencio reinó nuevamente, pero había algo en el aire. Un misterio por resolver. ¿Quién era realmente ella? ¿Qué secretos guardaba? La atmósfera se llenó de preguntas colosales. Una leve brisa trajo consigo un susurro inquietante: no todo es lo que parece. Esa frase lo dejó helado, y un nudo en su garganta se formó. ¿Era una advertencia o una invitación? El brillo de los ojos de la joven lo mantenía atrapado, deseando desvelar lo que estaba detrás de esa sonrisa. La noche apenas comenzaba, y un nuevo capítulo se estaba escribiendo, uno donde el destino entrelazaba sus caminos de maneras que aún no podía imaginar. El eco de su voz resonó como un relámpago, iluminando la habitación con un destello de energía. La joven lo miró fijamente, sus ojos destilando una mezcla de misterio y desafío. Me llamo Valentina, respondió con una suavidad que contrastaba con la inquietud del ambiente. Esa simple presentación dejó a su corazón disparado y su mente en un torbellino. ¿Valentina? ¿Quién era realmente esta chica que había aparecido sin aviso en su vida, como un susurro de la noche? Él tragó saliva, sintiendo cómo las palabras se arremolinaban en su garganta. Preguntas de todo tipo asaltaban su mente. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo llegaste a mi penthouse?, preguntó, intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba. Ella sonrió otra vez, pero esta vez había un destello en sus ojos que parecía esconder un secreto. Estaba buscando respuestas sobre ti. Esas palabras le caían como un jarro de agua fría. ¿Respuestas sobre él? ¿Quién era ella para buscar algo así? La intensidad de la conexión que sentía entre ellos lo asustaba. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. ¿Qué quieres decir con eso?, demandó, cada palabra cargada de deseo de entender. Valentina se enderezó, dejándose resbalar del sofá, y el movimiento parecía convertirse en parte de la sombra del lugar. Hay cosas que no sabes, cosas que pueden cambiarlo todo. Y estoy aquí para ayudarte, pero también para protegerte, declaró con una claridad que desgarraba la noche. Las palabras le golpearon el pecho, y una invasión de pensamientos confusos se cernieron sobre él.
¿Protegerlo de qué? A medida que ella hablaba, el aire alrededor se tornó pesado, como si algo estuviera a punto de suceder. Su mente se llenó de imágenes, conspiraciones, traiciones, algún tipo de peligro inminente, y el eco de su propio éxito, un hijo que no quería ver mermado. Un sonido distante interrumpió la atmósfera tensa, el zumbido de su teléfono móvil. Ambos voltearon hacia el aparato, como si su interrupción en la escena hubiera desdibujado los límites de lo que estaban por vivir. Su corazón palpitaba cada vez más rápido, consciente de que la llamada que lo esperaban del otro lado podría ser crucial. ¿Vas a contestar?, inquirió Valentina, observando sus movimientos con intensidad. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de un significado que él no podía ignorar. Si respondía, podría romper la conexión que se había tejido entre ellos, pero si no lo hacía, podría estar ignorando la advertencia de ella. Con un nudo en la garganta, alargó la mano hacia el teléfono. «Debo hacerlo», murmuró casi para sí mismo. La pantalla iluminó su rostro con un brillo inquietante y el nombre del remitente lo dejó sin aliento. Era su socio de negocios, alguien en quien había confiado, o al menos eso pensaba. El sonido de la llamada resonó, y él presionó el aceptar sin saber que el futuro de su vida iba a cambiar para siempre. La voz al otro lado le dijo lo último que hubiera imaginado escuchar. «Necesitamos hablar. Hay algo que debes saber sobre Valentina». Un escalofrío recorrió su espina dorsal y el panorama que antes parecía claro se tornó en una niebla oscura. Las revelaciones acechaban y el camino a seguir ya no parecía seguro. Mientras se preparaba para escuchar, sintió que la conexión con Valentina se estrechaba, como una cuerda tensa que amenazaba con romperse. ¿Qué secretos escondía ella? ¿Realmente estaba allí para protegerlo o lo haría caer en un abismo sin retorno? Todo se complicó cuando escuchó la frase final de la llamada, un secreto que retumbó en su mente. Puede que no sea quien dice ser. Su corazón se detuvo por un instante. Al mirar a Valentina, sus ojos se entrecerraron y comprendió que el verdadero juego apenas comenzaba. Cuando colgó el teléfono, el silencio en la habitación era ensordecedor. Sus ojos se enfocaron en Valentina, cuyos rasgos de confianza ahora parecían desvanecerse, como sombras que retroceden ante la luz. Una pregunta quedó atrapada en su garganta. ¿Qué había hecho ella para despertar tales sospechas? «¿Qué es lo que?», empezó a preguntar, pero la mirada de Valentina lo detuvo en seco. Había en su rostro una preocupación palpable, una mezcla de vulnerabilidad que la hacía aún más intrigante. Sin embargo, su voz sonaba decidida cuando respondió. «No tienes que preocuparte por lo que te han dicho. Lo que realmente importa es lo que está en juego aquí». Él frunció el ceño, la confusión en su interior se sumaba al miedo. «¿En juego? ¿Qué quieres decir con eso?». Intentaba desentrañar su enigma, pero era como poquitas piezas de un rompecabezas que se negaba a encajar. Valentina dio un paso hacia él, sus ojos brillando como dos faros en la oscuridad. «Lo que han descubierto sobre mí puede poner tu vida en peligro, nuestra vida. Necesitamos actuar rápido». El pulso de su corazón resonaba como un tambor. Había sentimiento de ir hacia adelante, pero también de regresar. Las palabras de su socio lo seguían martillando en la cabeza, como un eco de alarma. Se pasó la mano por el cabello, buscando claridad. «¿Por qué no me has dicho nada antes? ¿Quién eres realmente, Valentina?». Ella vaciló, el aire se tornó pesado con la tensión. «No puedo, no aún. Pero tengo que hacerte un juramento. Promete que seguirás mis instrucciones sin cuestionar». «¿Instrucciones? ¿Voy a estar bajo un mandato ahora?». La incredulidad se apoderaba de él, pero en el fondo, sabía que había algo más grande que ellos dos. Su instinto le decía que Valentina no estaba allí por casualidad. «Si no me escuchas, podrías perderlo todo», dijo ella, apretando los labios, y él pudo ver el miedo oscilando tras su fachada segura. No podía creer lo que estaba escuchando, la fragilidad de la situación le provocaba un nudo en el estómago. La imagen de su socio cruzando por la puerta de su oficina, con sus propios secretos, le volvió a la mente. «¿Por qué debería confiar en ti, Valentina?». La lucha interna era feroz, él conocía la traición de cerca y no quería ser otra víctima. «Porque somos parte de algo mucho mayor», susurró,
como si esa revelación fuera demasiado grande para ser escuchada en voz alta. Ella se acercó más, sin dejar de mirarlo fijamente, un roce de sus dedos en su muñeca lo hizo estremecer. El tiempo se está acabando. De repente, una serie de sonidos tumultuosos atravesaron la noche, gritos apagados y pasos apresurados en el pasillo. La tensión creció, el inconfundible sonido de alguien acercándose a su departamento. Él se congeló, la sensación de peligro palpando el aire denso entre ellos. ¿Quién? Comenzó a preguntar, pero fue interrumpido por el estallido de la puerta, que se abrió de golpe, revelando una figura que estaba allí, en el umbral. Una sombra de pánico cruzó el rostro de Valentina. «¿Es ahora o nunca?» Su voz era un grito de guerra. Pero él todavía no sabía si podía creerle. Las dudas y el terror chocaban en su pecho. ¿La seguiría en este salto al vacío o se quedaría a enfrentar la verdad que lo amenazaba? El tiempo parecía detenerse mientras la figura se acercaba, una decisión crucial tomó forma. «¿Qué harás?», preguntó Valentina, sin poder ocultar el temor en sus ojos. La pregunta pesaba en su mente como un balde lleno de respuestas no resueltas. La elección estaba al alcance de su mano, pero el camino estaba lleno de sorpresas. Una cosa era segura, la próxima decisión podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. Con un grito ahogado, la figura en el umbral iluminó la habitación con el resplandor de una linterna. Al principio, todo lo que vio fue una silueta oscura, pero a medida que la luz se acercaba, la imagen se volvía más clara, un hombre de pie, rígido como un espía, con una expresión de amenaza en su rostro. «Detente», rugió, y la sorpresa se apoderó de él. Era Daniel, su socio, el mismo que lo había advertido sobre Valentina, pero ahora parecía más acorralado que nunca. «Estás en problemas, amigo». La tensión se intensificó como si una cuerda estuviera a punto de romperse. «¿Qué haces aquí, Daniel?», preguntó él, tratando de ocultar la creciente ansiedad que le pesaba en el pecho. Las palabras de Valentina aún resonaban en su mente: «Tu vida está en peligro». Lo sabía, Daniel murmuraba, casi para sí mismo. «Cuando te vi hablando con ella, supe que había algo más. Tuve que venir antes de que fuera demasiado tarde». Sin pensarlo dos veces, Valentina saltó entre ellos, levantando las manos. «Espera. No le hagas daño». La intención de protegerlo era clara, pero su valentía también era un signo de desesperación. ¿Protegerlo? Daniel se echó a reír, un sonido seco y sin alma. ¿Por qué tendrías que protegerlo si eres la razón de todos estos problemas? Lo comprendes, ¿verdad? Él no sabe con quién se está metiendo. El corazón de él latía desbocado. La revelación de Daniel retumbaba en su mente como un tambor descontrolado. ¿Qué sabes de ella? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerse. El miedo se mezclaba con la ira. «Ella no es quien dice ser», afirmó Daniel, apuntando con un dedo acusador hacia Valentina. «Es una estafadora. Todo lo que ha hecho es un juego y ahora tú estás atrapado en él». Valentina lo miró, sus ojos chispearon. «No es cierto», gritó, su voz quemada de emoción. «No estoy arrebatándole nada. Solo tú quedaste ciego en tu deseo de controlar cada detalle. Hay algo más en juego aquí y todavía no lo comprendes». La elección se hacía más difícil. La risa burlona de Daniel y la determinación ferviente de Valentina lo dejaban atrapado en ese espacio, ahogado de preguntas. La sombra del peligro se extendía como un manto oscuro alrededor de ellos. «¿Él no se trata de ti?», Daniel insistía, cada palabra golpeando como un martillo. «Tienes que salir de aquí antes que sea demasiado tarde. La vida de ambos depende de ello». En ese instante, la habitación pareció encogerse aún más. Él lo miró a los ojos, buscando alguna señal de que Daniel estaba exagerando. Esa mirada había sido su compañero, su aliado, pero en ese instante se sentía más como un extraño. Una explosión de ruido estalló afuera, con sirenas que iban y venían, y él supo que el tiempo se les acababa. ¿De verdad voy a seguir esto? ¿En quién debo confiar? La pregunta resonaba en su mente, volviendo a girar su mundo. Valentina se acercó un paso más.
En su voz había una desesperación que sustituyó momentáneamente la confianza rota. Si no escapamos ahora, nunca tendremos otra oportunidad. Confía en mí. Pero la mirada de Daniel lo atrajo, como un imán de advertencia. Una sombra de duda se deslizó por su mente. Ambas caras de la moneda brillaban intensamente y él debía decidir qué camino tomar. Sin tiempo para respirar, un crujido en la puerta lo sacó de sus pensamientos. 3 ruidos fuertes resonaron y luego, el golpe desgarrador cuando el marco de la puerta empezó a ceder. «¡Rápido!», gritó Valentina, estirando su mano, mientras Daniel permanecía inmóvil, con una expresión indecorosa de miedo en su cara. La pregunta se quedó colgando, como una tormenta lista para estallar: ¿con quién escaparé? Y de repente, se dio cuenta de que su vida estaba a punto de dar un vuelco irreversible. Sin embargo, el eco de esas palabras tendría consecuencias que ni él ni Valentina podían anticipar. El golpe en la puerta resonó con fuerza, como un martillo golpeando en su mente. Valentina se lanzó hacia él, sus ojos suplicantes reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Daniel parecía petrificado en la esquina, con la linterna todavía temblando en su mano. El mundo a su alrededor se cerraba, y la sala se convirtió en un laberinto de decisiones imposibles. «Confía en mí, por favor», gritó Valentina, su voz casi ahogada por el gris del miedo que los envolvía. «Debemos irnos, no hay tiempo. Ellos vendrán por nosotros». Su angustia era palpable, y esto parecía ser el único momento donde la verdad brillaba a través de sus laberintos de mentiras. Él se quedó en silencio, balanceándose entre las dos fuerzas opuestas. Una parte de él quería aferrarse a la familiaridad de Daniel y su advertencia, pero la otra, más vulnerable, lo empujaba hacia Valentina y la promesa de un escape. El crujido de la puerta le robó el aliento, y el mundo exterior se sentía cada vez más amenazador. Las sirenas aumentaron su aullido, creando un fondo aterrador que parecía significar solo una cosa: el peligro estaba cerca. Con una resolución repentina, se acercó a Valentina y tomó su mano. «¿A dónde tenemos que ir?» «Hay una salida en la parte trasera», dijo ella rápidamente, y se movieron hacia la sombra. Daniel, aún inmóvil y con la presión del universo sobre sus hombros, dio un paso adelante, como si finalmente se decidiera a actuar. «No. Si sigues con ella, estás firmando tu condena». Su voz era un grito de advertencia, pero también contenía una nota de desesperación. De repente, un estruendo sacudió la habitación. La puerta de entrada cedió ante un empujón, y 4 figuras encapuchadas invadieron el espacio. La mirada fría y decidida de los intrusos dejó en claro que no estaban allí para jugar. «Salgan de ahí», ordenó uno, su voz baja y amenazante. Valentina tiró de él, llevándolo con brusquedad hacia la salida trasera. Pero, a medida que avanzaban, sintió que el pánico lo invadía. La adrenalina recorría su cuerpo mientras la voluntad de escapar se transformaba en una danza frenética entre la vida y la muerte. Las sombras de los hombres se acercaban, y Daniel retrocedía, con las manos levantadas. «Están equivocados, no soy su enemigo», gritó, pero la advertencia no llegó a los oídos de los intrusos. La luz de la linterna brilló con un último destello y entonces se apagó en un chispazo. La oscuridad abrazó al grupo mientras el sonido de pasos resonaba en sus oídos. Valentina lo arrastró, su mano firme, sus pasos rápidos. El mundo exterior parecía un refugio y una prisión al mismo tiempo. El aire era frío, hirviendo de promesas y riesgos. La única luz que les quedaba era la tenue oscuridad iluminada por las luces parpadeantes de las sirenas en la distancia. «Ahí, por la esquina», señalaba ella, pero en ese instante un grupo más apareció, y la calle parecía desmoronarse bajo la presión de la inminente tragedia. Él se detuvo por un segundo, angustiado. «¿Qué hacemos ahora?» «No podemos enfrentarlos». La confusión se adueñaba de su corazón, pero Valentina mantuvo su mirada firme. «Confiar es el único camino, solo sigue mi voz, por favor», susurró, mientras el eco de las sirenas se perdía en su mente. La muerte le acechaba a cada paso, y la verdad sobre Valentina seguía en el aire, sin respuesta. Sin más que un instante para decidir, se lanzó hacia adelante. Pero en su pecho, una pregunta surgió: ¿realmente eran los malos ellos o sería Valentina el verdadero monstruo en esta historia?
Y justo cuando pensaron que escaparían, una voz echó desde la oscuridad: «No se escapen tan rápido, el juego apenas ha comenzado». El frío de esas palabras le heló la sangre, y el último rayo de esperanza se desvanecía en la niebla de su realidad. Con el pánico en el aire, cada paso se sentía como un adiós y un nuevo comienzo. El pánico lo impulsaba a moverse, pero cada latido en su pecho se sentía como un tambor, marcando el compás de su propia perdición. La voz que resonaba en la oscuridad les aseguró que no era un simple eco. Había algo en su tono que les decía que su amenaza era genuina. «No hay tiempo, corre», Valentina gritó, y él no dudó. Solo la tomó de la mano y se lanzó hacia la esquina que ella había señalado, pero lo que vio allí le robó el aliento. Un vehículo oscuro, sus ventanillas tintadas, esperaba, casi como un depredador acechando a su presa. «¿Es un refugio?», preguntó, incapaz de creer que ese fuera el final de su carrera hacia la libertad. «No, es mucho más». La mirada de Valentina se tornó seria y ansiosa. «Es la única salida posible, pero no podemos permitir que nos atrapen antes de entrar». Un nuevo estruendo resonó detrás de ellos, seguido del sonido de pasos decididos acercándose. El temor se apoderó de Daniel, y una sensación de desesperanza se instaló en su estómago. ¿Por qué Valentina parecía tan segura de todo? ¿Y qué, exactamente, quería de él? Cuando se acercaron al automóvil, dio un vistazo rápido a su alrededor. Las figuras encapuchadas avanzaban, como sombras de un mundo del que deseaba escapar. Una de ellas levantó un objeto brillante, una pistola. El miedo lo envolvió y sintió como si el tiempo se detuviera. Valentina lo empujó hacia la puerta del vehículo, pero Daniel estaba inmóvil. «Hazlo, ahora», gritó ella, su voz resonando como un ungüento en medio de su tormenta interna. Y sin rumbo en su mente, él empujó la puerta y entró. Valentina siguió rápidamente, y justo cuando la puerta se cerró, un estruendo resonó en el aire helado de la noche. El tipo del revólver había disparado, pero el vidrio blindado del coche no cedió. «Conduce», ordenó ella, y las palabras las pronunció con tal urgencia que Daniel, aun temblando, puso el motor en marcha. La SUV rugió, como una bestia despertando de un sueño profundo. Mientras las luces del auto iluminaban brevemente la oscuridad que los cercaba, Valentina no perdió tiempo. «Dale al pedal. Acelera». Y como si un coraje nuevo floreciera en su interior, él se lanzó hacia adelante, fumando las ruedas y dejando un rastro de polvo detrás. Sin embargo, mientras el automóvil se deslizaba por la oscuridad, Daniel sintió un nudo en su garganta. ¿A dónde los llevaba todo esto? ¿Era la libertad o solo un nuevo tipo de prisión? ¿Por qué estás con ellos, Valentina? ¿Qué está pasando realmente? La pregunta salió de sus labios casi sin pensar y las palabras parecieron hacer eco en el reducido espacio del vehículo. Ella lo miró con una mezcla de frustración y compasión. «No todo es lo que parece, yo solo intento protegerte», respondió, pero su voz temblaba, rompiendo una parte de la confianza que por un breve momento había comenzado a construir entre ellos. Las luces de la ciudad comenzaron a desvanecerse detrás de ellos, y Daniel sintió como si su vida entera se desvaneciera con cada sentencia que intercambiaban. La feroz necesidad de conocer la verdad se apoderó de él. «¿Qué estás ocultando? ¿Por qué no puedo seguir escapando sin saberlo?» Justo en ese instante, su celular vibró con furia. La pantalla se iluminó, mostrando un mensaje de alguien que él nunca había visto antes. Solo decía: «Ya sé lo que has hecho y lo que eres. No estás a salvo aún». El miedo se reflejó en sus ojos. Valentina sostuvo su mano, el sudor en su frente dejaba claro que estaban unidos en esta pesadilla, pero la sombra de la traición acechaba más cerca que nunca. 5 minutos, eso era todo lo que les quedaba hasta que pudieran llegar a un lugar seguro. Pero justo cuando parecía que la tormenta se calmaba, una luz potente brilló desde atrás, acercándose rápidamente. «¿Quiénes son? ¿Qué quieren?» «No lo sé», murmuró Valentina, mientras el miedo volvía a invadir la cabina del coche. Pronto descubrirían que correr podría no ser suficiente porque el juego apenas comenzaba, y Daniel se encontraba sin un camino claro hacia la verdad. Bruce, el misterioso nombre en el mensaje, ¿tenía la clave que necesitaban para sobrevivir?
El horizonte se oscurecía y las sirenas resonaban más cerca, mientras una sombra conocida se cernía sobre ellos. ¿Hasta dónde llegarían para proteger lo que más amaban? Las luces azules de la patrulla se reflejaban sobre el asfalto, creando un espectáculo distorsionado que mezclaba la realidad con el miedo. Daniel mantuvo los ojos fijos en el horizonte, buscando una salida, pero la carretera ante ellos parecía un laberinto sin final. De repente, Valentina alcanzó el volante y lo giró bruscamente hacia la derecha, desviándose de la calle principal. ¿Qué estás haciendo? Debemos seguir en línea recta. Daniel vociferó, el pánico comenzando a desbordarse en su voz. No podemos hacerlo. Ellos están esperando. Necesitamos perderlos. La determinación brillaba en los ojos de Valentina mientras aceleraba por un camino poco iluminado, un sendero olvidado que prometía ocultarlos un momento más. El aire acondicionado zumbaba y mezclaba el nerviosismo con el temor, mientras Daniel sentía su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué más podía suceder? El mensaje de Bruce seguía atormentando su mente, no estás a salvo aún. Esa frase giraba como un torbellino, apoderándose de su conciencia. ¿Quién es Bruce? ¿Qué sabe de mí? El cuestionamiento salió de sus labios, cada palabra cargada de ansiedad. Valentina respiró hondo, y tras un breve silencio, rompió su reticencia. Él es parte de todo esto, Daniel. Te conoce, sabe lo que hiciste. Su mirada se tornó distante, fijándose en la oscuridad más allá de las ventanas. Estaba tratando de protegerte de eso. ¿Protegerme? Estás jugando con mi vida. ¿Qué sabes tú? La furia repleta de incredulidad pintaba su tono, pero la desesperación también se hizo presente. Calla, Valentina murmuró, su voz un susurro lleno de temor. Escucha. Él forzó el silencio, atento. En el fondo, un sonido siniestro se manifestaba, el ruido pesado de una camioneta acercándose, su motor reverberando en la noche. Las luces comenzaron a acercarse, y el latido de Daniel se aceleró, su miedo ahora palpable. Están detrás de nosotros. ¿A dónde vamos? Ella no respondió, solo centró su atención en el camino, como si las respuestas estuvieran aguardando más allá del giro de la siguiente curva. Pero la verdad se sentía cada vez más distante, como el eco de las sirenas que se perdían en la bruma. La camioneta rugiente lentificó su marcha y al fijarse en el espejo retrovisor, Daniel pudo ver algo que le heló la sangre. Una figura encapuchada se asomaba, colocada en la camioneta, un rifle de largo alcance en las manos. Los ojos de la figura fulminaban a través de la oscuridad, como un cazador esperando el momento perfecto. Valentina, ¿tenemos que ocultarnos ahora? Daniel gritó, pero ella parecía ajena a la creciente amenaza. Confía en mí, dijo, mientras giraba en una calle secundaria. ¿Cómo puedo confiar en ti si esto es un caos?, replicó él, pero ella lo ignoró, enfocado en una salida que solo ella comprendía. La ansiedad recuperó el terreno, apoderándose de cada rincón de su ser, mientras las sombras se alzaban a su alrededor como criaturas al acecho. Justo al cruzar un pequeño puente de madera, el vehículo de Valentina emitió un ruido seco y un temblor recorrió toda la SUV. La rueda trasera había golpeado un bache, perdiendo estabilidad. Ella luchó por mantener el control, pero era obvio que las fuerzas estaban en su contra. Con un crujido ominoso, la camioneta se detuvo abruptamente. ¡Maldita sea! Daniel exclamó, el pánico resurgiendo con fuerza. La camioneta de sus perseguidores se acercaba cada vez más, su luz iluminando el sendero como si supieran exactamente dónde estaban. No mires atrás. Vamos a salir de aquí, Daniel. Te lo prometo. El tono de Valentina se tornó suave, casi maternal, pero a él ya no le bastaba. El rostro que había comenzado a querer se veía envuelto en un velo de incertidumbre. El tiempo se sentía suspendido, y con cada tic-toc del reloj en el tablero, la adrenalina se acumulaba. La figura encapuchada estaba ya a 5 metros, el rifle apuntando hacia ellos, y aunque la SUV parecía un refugio, era solo cuestión de segundos antes de que todo se convirtiera en cenizas. ¿Qué harás? ¿Qué tienes planeado? Daniel. Preguntó, su voz temblando, mientras el peligro inminente se acercaba. Antes de que Valentina pudiera responder,
El motor resopló y un ruido sordo retumbó a medida que la camioneta adversaria se detuvo. La figura encapuchada bajó, una sonrisa sombría asomándose en su rostro. Creí que nunca los alcanzaría. Daniel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las piezas del rompecabezas se movían con una rapidez alarmante, revelando que la noche tenía más sorpresas para ellos de lo que jamás imaginaron. ¿Qué giros inesperados tendría la historia para ellos? ¿Podría Valentina, en quien había empezado a confiar, tener una conexión con esa figura siniestra? El reloj seguía corriendo, y el caos apenas comenzaba a desatar su furia. Daniel miró fijamente a la figura encapuchada, su corazón rebosando temor e incertidumbre. Cada segundo se sentía como una eternidad, y en el aire cargado de tensión, la sonrisa del misterioso hombre se volvía cada vez más grotesca. Era como si el tiempo se hubiera detenido, capturándolos en ese mismo instante, un momento donde cada respiración pesaba, cada susurro era un eco de su inminente fatalidad. «Baja el rifle». Valentina gritó, su voz quebrada resonando con una determinación que escaseaba en el rostro de Daniel. Pero el miedo la había atrapado y la sombra de lo desconocido envolvía sus palabras. ¿De verdad crees que voy a hacer eso?, la figura respondió. Su voz grave y burlona se fundió con el susurro del viento nocturno. No saben lo que han hecho, pero yo sí. Sería un error. Todo esto no tiene sentido. Daniel se forzó a hablar, buscando encontrar la lógica en aquel caos, pero su mente era un torbellino de miedo. La expresión de la figura encapuchada era imperturbable, un rostro grotesco ante el abismo de su destino. No tienes idea de cuánta gente ha estado buscando lo que tienes. El hombre dio un paso adelante, el metal del rifle brillando con una luz siniestra bajo la luna. Pero no vine a matarte, al menos, no todavía. El estómago de Daniel se contrajo. ¿Qué escondía realmente? La incertidumbre envolvía sus pensamientos mientras Valentina se mantenía firme a su lado, como un escudo contra la desesperación. Ese no es el trato. No deberías estar aquí, no ahora. Ella intentó hacerse escuchar. Las palabras de Valentina eran un rayo de esperanza en medio de su pánico. ¿Trato? ¿Con quién crees que estás hablando? El hombre encapuchado se acercó aún más, el resplandor de su arma iluminando parcialmente su rostro. Este no es un juego. Y tú, Valentina, has estado en el centro de todo. Alguien te ha estado esperando. Daniel se sintió desconectado, la revelación lo golpeó como un balde de agua helada. ¿Qué papel estaba jugando Valentina en todo esto? Su mente se agitaba, tratando de recordar algo, una pista, cualquier cosa que pudiera hacer sentido de la situación. La advertencia de Bruce retumbaba en su cabeza, no estás a salvo aún. ¿Qué sabes?, preguntó, su voz un susurro desafiante, mientras el sudor empapaba su frente. ¿Qué ha hecho Valentina? Su mirada se quedó fija en ella, con el corazón encogido. Pero ella desvió la mirada, como si intentara ocultar un secreto oscuro que podría destruirlos a ambos. No te atrevas a mirarla así, Daniel. Ambos necesitan entender el precio que pagarán. La risa burlona de la figura encapuchada resonó en la oscuridad, como un eco demoníaco que pretendía desestabilizarlos aún más. Alguien debe afrontar las consecuencias, ¿serás tú? ¿O prefieres que ella asuma la carga? Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Daniel. La elección parecía más un embrujo que una decisión. ¿De verdad estaba preparado para perder a Valentina por un destino desconocido que él no había elegido? Un disparo resonó en la distancia. El sonido crujiente hizo que el tiempo se detuviera nuevamente. Daniel y Valentina intercambiaron miradas, los dos conscientes de que su tiempo se agotaba. «¡Corre!», gritó Valentina, y antes de que pudieran moverse, la figura encapuchada se abalanzó sobre ellos. El rifle alzado, dispuesto a despejar el camino hacia lo desconocido. Una sombra pasó volando sobre ellos, y el mundo se oscureció en un parpadeo. Un nuevo sonido, esta vez un motor que resonaba más cerca, interrumpió la confrontación. La esperanza renació en el pecho de Daniel, pero al mismo tiempo, el terror creció. ¿Quién más estaba en la noche?, la pregunta flotó en el aire, incesante. Mientras la figura encapuchada se desvanecía entre las sombras y los ecos, una figura nueva apareció a la vista, iluminando la escena con los mismos ojos que habían traído el caos.
Vamos, muéstrame lo que tienes, la nueva voz demandó, pero al mirar a su alrededor, ni Daniel ni Valentina sabían quién era realmente el enemigo. El giro de la historia giraba más rápido, y entre las sombras que los rodeaban, un nuevo tipo de peligro comenzaba a tomar forma. Lo que les esperaba era un dilema desesperante, una decisión que cambiaría todo. La pregunta era, ¿habrían cometido un error irremediable al confiar el uno en el otro? La historia apenas empezaba a desenredar sus hilos, y las consecuencias de esa noche pronto saldrían a la luz. La figura que había emergido del motor rugiente era un hombre de complexión robusta, con una expresión intensa que contrastaba con la calma perturbadora de su voz. Daniel y Valentina lo miraban con desconfianza, sintiendo que el aire se volvía más pesado a su alrededor. ¿Quién eres?, preguntó Valentina, su voz temblorosa ni siquiera reconociéndose. Soy quien viene a limpiar el desastre que ustedes han iniciado, respondió el hombre, su mirada fija en la figura encapuchada que se acercaba lentamente. Y tú, Valentina, has sido una pieza clave en este juego. Daniel se estremeció. El hecho de que ella estuviera en el centro de todo comenzó a alimentarle una angustia profunda. Valentina quería hablar, pero su lengua parecía paralizada. Era como si cada palabra estuviera demasiado cargada de consecuencias. Esto no tiene que ser así, suplicó Daniel, olvidando su propia seguridad al enfocarse en salvar a Valentina. Podemos arreglarlo. Solo dinos qué hacer. El hombre robusto sonrió levemente, como si fuera un cachorro torpe intentando entender a un lobo resabiado. Te voy a dar una opción. Tienen 3 minutos antes de que mi amigo aquí decida que la peor opción es la correcta. Señaló al encapuchado, cuyas manos temblaban en un juego nervioso con el rifle. Tómalo como tu último aviso. La tensión en el ambiente creció, un aire oscuro que presagiaba desastre. Daniel pensó rápidamente, pesando las palabras del extraño. Mientras tanto, la figura encapuchada se mantenía quieta, como una bestia a la espera de cazar. ¿Qué tipo de opción? Valentina logró preguntar, su voz una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Regresen lo que han robado, respondió el hombre, o enfrentarán las repercusiones. Su pequeño juego ha atraído la atención que no saben manejar. ¿Robado? Daniel repetía como un eco, y finalmente comprendió. Valentina había estado en el centro de un escándalo que escalaba hacia niveles que jamás imaginó. No, no es lo que piensas, ella interrumpió, su voz subiendo en un grito ahogado. No robamos nada. Solo encontramos silencio, el encapuchado gritó, levantando el rifle con fuerza, la furia combinado con el miedo visible en su rostro, mientras la oscuridad se cerraba sobre ellos. El tiempo que tienen se está agotando. Daniel sintió el sudor frío empapar su frente. Sabía que la situación no podía continuar así. Si bien quería proteger a Valentina, sus pensamientos estaban llenos de desesperación y de egoísmo. La opción era clara, salvarse, pero ¿a qué costo? Dime qué hacer para resolver esto, suplicó, su voz apenas un susurro. Dame una solución. El hombre robusto frunció el ceño, evaluando a Daniel, buscando alguna chispa de determinación genuina. La solución está a tu alrededor. Tienes que enfrentarte a lo que corresponde. Hay quienes esperarían que el precio que pagues sea más alto de lo que piensas. ¿Qué significa eso?, exigió Valentina, levantando la barbilla hacia el extraño, intentando retar la amenaza que le sobrevolaba. Pero Daniel sabía que los segundos se evaporaban. De repente, un sonido aéreo hizo eco por encima de ellos. Un dron pasó volando, con una cámara que giraba, grabando todo lo que sucedía. ¿Estás grabando?, Daniel gritó a medida que una sensación de urgencia crecía en su pecho. La revelación era aplastante, como habían llegado a esa disyuntiva sin darse cuenta. El hombre robusto se encogió de hombros con desdén. Tu vida, su vida, mi vida, todo es un espectáculo ahora. Así que, elige, quedarte y enfrentarte a lo que sea que venga o retirarte antes de que la locura empiece. Mientras el dron daba vueltas, las sombras alrededor de ellos empezaron a moverse. Como si el destino estuviera adivinando su próximo paso. Las elecciones estaban sobre la mesa, y el precio a pagar era más grande de lo que pudieron imaginar. La pregunta que retumbaba en la mente de Daniel era aterradora: ¿casualidad o destino?
En un segundo que se sintió eterno, Daniel comprendió, lo que sucediera esa noche no solo decidiría su futuro, sino el de Valentina y tal vez el de todos a su alrededor. ¿Qué harías tú?, le susurró a Valentina, su mano buscando la suya con desesperación. Ella lo miró, y ambos supieron que no había vuelta atrás. Con un rugido sordo, un grupo de luces infrarrojas apareció en la distancia, acercándose rápidamente. La proximidad de la amenaza les hizo caer en la cuenta que el verdadero caos apenas estaba comenzando. El tiempo se esfumaba y la pregunta seguía, ¿lo harían juntos o caerían por separado? Las luces parpadeantes iluminaban el oscuro sendero por el que huían. El sonido de los motores resonaba a sus espaldas, y cada latido en el pecho de Daniel lo acercaba más a un precipicio del que no sabía si podría regresar. ¿Qué hacemos, Valentina? El tiempo se nos acaba. Su voz temblaba, turbulenta, llena de ansiedad. Valentina, con la mirada fija hacia el frente, parecía tener un plan, o al menos eso le daba a entender. Ella apretó su mano, una fuerza cálida en medio del caos y la confusión. Debemos llegar al refugio. Hay alguien que nos puede ayudar. La determinación en su tono era un bálsamo en medio del pánico, mientras el rugido de la camioneta era una amenaza creciente. ¿Pero quién es? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no has revelado nada de esto? Las preguntas salían de su boca como un torrente, y cada frase parecía profundizar la grieta de desconfianza entre ellos. Ella lo miró un instante, y por un momento vio en sus ojos la misma vulnerabilidad que él sentía. Si te lo hubiera dicho, no habrías creído en mí. Tenía que hacerlo de esta manera. Ryan, él es el único que puede darnos los recursos que necesitamos para protegernos, pero necesitamos llegar a él antes de que sea demasiado tarde. Mientras ella hablaba, el sonido de las sirenas se acercaba, como un monstruo acechante. Daniel sabía que las palabras eran verdad, pero no podía evitar preguntarse si confiar en ella había sido un error. Sin embargo, el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos, y no podían permitirse la inquietud de la duda. Al menos no en ese momento. El camino que tomaron se tornó más oscuro, pero Valentina se movía con seguridad, guiando a Daniel hacia adelante. La sombra de los encapuchados se desvanecía detrás de ellos, y la sensación de peligro constante era su combustible. ¡Aceleremos! No podemos mirar atrás. Con cada metro que avanzaban, la adrenalina se convertía en desesperación y determinación. Usa el atajo que conozcas, insistió Valentina. Eso nos dará ventaja. Cuando llegaron a la intersección donde el sendero se bifurcaba, el vehículo que los seguía parecía perderse momentáneamente, y Daniel vio una oportunidad. «Por aquí», y gritó, llevándola hacia un estrecho camino iluminado solo por la luna. El silencio los envolvía y el eco de sus pasos resonaba en la noche. Cada segundo se sentía como una eternidad, pero debían confiar el uno en el otro. Eso era lo único que les quedaba. ¿Quién es Ryan?, cuestionó Daniel, intentando encontrar respuestas mientras corrían. Un viejo amigo. Un tipo que sabe cosas, que tiene contactos. Puede ayudarnos a enfrentar a los que nos persiguen. Todo está programado, solo necesitamos llegar. La urgencia en su voz era palpable, y por primera vez, Daniel sintió que había algo más grande en juego. No sé si puedo seguir creyendo en esto, murmuró, aunque la conexión había comenzado a formar la base de su confianza. Si puedes, replicó Valentina, girándose hacia él con determinación. Esto no es solo por mí, tú también estás en peligro. No importa el costo. Necesitamos la verdad. El sonido de motores resonando nuevamente los hizo acelerar. Tenían que llegar al refugio que Valentina mencionaba. Sin darse cuenta, la tensión se cortó como una cuerda tensa mientras se adentraban en la oscuridad. A medida que se hacían más cercanos a su destino, el horizonte se dibujaba en sombras amenazadoras. Un ruido sordo resonó en la lejanía, pero no se detuvieron. La esperanza era un ancla en medio de la tormenta, la única luz que les quedaba. Finalmente, llegaron a un edificio antiguo, casi oculto entre árboles frondosos y vegetación. La construcción parecía un espectro de un pasado mejor. ¿Esto es seguro?, él preguntó, con un nudo en la garganta. Ryan también es parte de esto. Confía en mí, dijo Valentina, empujando la puerta.
La cerradura crujió, pero parecía funcionar como un portal a un nuevo comienzo. Dentro, el ambiente era tenso. Las paredes estaban vestidas de recuerdos perdidos, el eco de murmullos despertaban la duda. Valentina avanzó con resoluciones claras, y Daniel la siguió de cerca, sintiendo que cada paso que daban era un acercamiento hacia respuestas que tanto necesitaban. Entonces, una voz profunda resonó desde la penumbra. «He estado esperándolos». Ryan apareció, emergiendo como un fantasma de las sombras. Su rostro mostraba una concentración aguda, pero también un dejo de preocupación. «Sabía que vendrían, pero el tiempo está en contra nuestra», dijo, frunciendo el ceño. Con la respiración agitada, Valentina forzó una respuesta. «Nos persiguen, Ryan. Necesitamos ayuda». «Lo sé. Pero hay algo más. No solo buscan a Valentina. Buscan algo que todavía no saben que tienen». La revelación lo dejó estupefacto, y Daniel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué es eso?», cuestionó, sintiendo que el misterio se volvía más profundo. «No se trata solo de protegerse, sino de desvelar la verdad. Si están buscando a Valentina, eso significa que saben que tú también estás en su juego». La voz de Ryan era un eco sombrío que resonaba en el aire. «No, sí, Daniel. Cada pedazo de información que has recogido te ha colocado en el centro del conflicto. Ellos quieren tu control, tu secreto». Cada palabra lo golpeaba, dejando marcas que por mucho tiempo tenía ocultas. La mirada de Valentina se volvió cortante, como una cuchilla en el aire. «No puede ser. No puede estar pasando esto. No quiero perderlo». La angustia en su tono llenaba el entorno, y Daniel sintió su propio corazón romperse. Ambos miraron a Ryan, quien parecía esconder más de lo que revelaba. «No hay tiempo que perder. Debemos encontrar su secreto y asegurarnos de que no caiga en las manos equivocadas. Pero para hacerlo, debo saber la verdad de ambos». Un frío glacial recorrió el aire mientras Daniel y Valentina se miraban, entendiendo que su conexión se había vuelto un campo de batalla de verdades ocultas. «Lo haremos», dijo ella, aferrándose a su mano. «Todo está en juego, es hora de enfrentar lo que han comenzado», concluyó Ryan, dando un paso adelante hacia el futuro del que no podían escapar. Mientras la oscuridad alineaba sus destinos, lo que vendría se sentía inminente. El tiempo se desvanecía, la historia apenas comenzaba a revelarse. «¿Estás listo?», preguntó ella, su voz vibrando con una mezcla de desafío y esperanza. «Siempre lo estaré», respondió Daniel, decidido a enfrentar lo que sea que el futuro pudiera deparar. Porque en ese mismo instante se dio cuenta, no estaban solos en esto, juntos podían enfrentar cualquier cosa, siempre que tuvieran fe el uno en el otro. Con un paso al frente, todo cambiaría. ¿Cuánto estaban dispuestos a arriesgar? ¿Cuándo sería suficiente? La pregunta sin respuesta caía como un eco entre ellos, mientras se preparaban para asumir las consecuencias de todo lo que vendría. Y así, la historia tejida de miedo, deseo y necesidad, alcanzaba su clímax, llevándolos por caminos interconectados que los cambiarían para siempre. No hay vuelta atrás. Esto era solo el principio. Pero espera. Antes de que sigas con tu noche, es el momento de actuar. Si quieres descubrir más de esta historia y seguir todas las sorpresas que vienen, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No te quedes atrás. Dame un like, así alimentamos el algoritmo y me haces saber que quieres más de estas historias apasionantes. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus teorías locas y reacciones. Siempre me encanta saber lo que piensas. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este final. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. ¡Hazlo! Tú puedes ser parte de esta emocionante aventura.